Hola y bienvenidos a todos en este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de casting. Bueno, este vídeo estará dividido en dos partes, uno del casting y uno que hablará de las operaciones básicas con los tipos de datos primitivos. Vamos a ver, empecemos con el casting. Aquí he preparado algunos casos para ver cómo va a cambiar, cuál es la causística del casting y cuáles son las cosas que hay que tener en consideración y hay que tener cuidado en algunos sitios y los errores que se pueden generar. Antes de todos, ¿qué significa hacer un casting? Significa convertir un tipo de dato a otro. Me explico. Como vemos en línea 8, tenemos una instrucción que es una de asignación. Y estamos asignando, en este caso, para este tipo de ejemplo, el valor 50, el entero 50, en una variable que se llama varInt y es de tipo entero. Y luego vamos a crear otra variable que es de tipo long. Si recordamos, el long es un tipo de dato que va a representar números que son enteros, positivos y negativos, pero sin decimales. Y entonces creamos esta variable y le vamos a asignar el mismo valor que está contenido en la variable varInt, que en este caso es 50. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Java se da cuenta que se está intentando poner una variable de tipo integer en una variable de tipo long. Y dado que el long tiene un rango de representación mayor que el int y son de la misma familia, Java dice, perfecto, no me encargo yo de la conversión y no hace falta. Entonces se crea una variable de tipo long que ocupará obviamente más memoria porque tiene que representar un rango, podría representar un valor mayor que los representables del tipo int. Entonces se ocupa más memoria, pero le va a poner el mismo dato que está contenido en varInt, o sea, 50. Y como hemos dicho, entonces la asignación se efectúa desde la derecha hacia la izquierda. Entonces estamos poniendo esta variable de tipo int en esta variable de tipo long. Siempre y cuando ponemos una variable de la misma familia, o sea, numérico con numérico, y, y que sea la de destino más grande como contenido, como rango de representación de la derecha, o sea, de la origen, en este caso la origen es varInt y la destino es varLong, siempre y cuando la de destino es más grande de la de origen, Java no pone resistencia y dice, perfecto, yo me encargo de la conversión. Lo mismo vale cuando intentamos poner una variable de tipo integer o entera de cualquier tipo, que sea byte, short, long, en una variable de tipo decimal. Por ejemplo, el double. Podría ser double como podría ser float. En este ejemplo es double. Entonces vamos a poner una variable de tipo integer en una variable de tipo double. Como hemos dicho, los tipos de datos double son todos aquellos que representan números enteros y decimales positivos y negativos. Entonces, si yo quisiera ponerle un entero dentro de un double, no habría problema. El problema, o mejor, hay que tener cuidado al revés. Luego lo veremos. Entonces, aquí tampoco hay problema porque estoy poniendo una variable de tipo integer con un rango de representación más pequeño en una variable de tipo double que puede representar enteros y decimales, o sea, que enteros sí y decimales también, con un rango de representación mucho más amplio. Entonces, en estos dos casos, la conversión es implícita. Nosotros no tenemos que especificar nada en el código y el compilador se encarga, bueno, durante la ejecución, de cambiarle de un tipo a otro. O mejor, crear una variable de un tipo y ponerle el valor que está
dentro a esta otra variable. Y así también con una variable de tipo float y un double. Como hemos dicho, el float es un tipo de dato que puede representar números enteros y decimales, pero es a 32 bits. Y en cambio el double es a 64 bits. Entonces el double es más grande. Es como si tuviéramos una caja más grande y le intentáramos poner una caja más pequeña. Entonces el var float que hemos declarado como 100 y le hemos puesto la f para decirle que es un float, lo podemos poner en un double sin problemas. En este caso no le he repetido double porque ya la variable estaba declarada aquí, entonces aquí simplemente le he cambiado el valor. Pero no hay problemas de este tipo. En estos tres casos no hay problemas en la conversión. ¿Qué va a pasar en cambio si vamos a hacer al revés? Si intentamos poner un long en una variable de tipo int o un double en una variable de tipo float. Esto va a suponer un error y aquí el compilador nos avisa. Nos avisa diciendo que no se puede hacer. Estamos intentando poner una variable de tipo long en una de tipo int que tiene un rango de representación más pequeña. Entonces, no se puede hacer directamente. Este casting implícito no se puede hacer porque Java dice, el compilador dice, aquí en el var long no sé qué valor hay. Entonces, si voy a ponerle un valor que es más grande de lo máximo representable por un integer, luego voy a tener un problema. Entonces, no me permite de hacerlo implícitamente, automáticamente. Me da un error. Luego vamos a ver cómo es posible cambiarle, o sea, resolver este error de una forma o de otra. Lo mismo va a pasar con el double y el float. El float es más pequeño, tenemos una caja más pequeña y intentamos ponerle una caja más grande. Independientemente del valor que está contenido en una variable u otra. Porque como vemos aquí en var double está contenido el valor 100. Y 100 es representable, por supuesto, por el float. Pero el compilador no lo sabe y a priori no puede decirme si no puede permitirme de hacer esto en automático. Entonces esto es el casting implícito. Vamos a ver ahora el casting explícito. Explícito es cuando nosotros mismos tenemos que decirle que aunque tenemos un dato que no se puede convertir implícitamente o automáticamente a otro, queremos que lo queremos que lo haga igualmente. Y en este caso tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer la conversión, porque tenemos que estar 100% seguros que se pueda hacer, porque el compilador me dejaría ponerlo, pero en caso que se pase de la representación por ejemplo, en este caso del byte, me daría un error a runtime, que es peor todavía. O sea, hasta que tenemos errores a compilación, podemos arreglarlos, pero cuando tenemos errores a runtime significa que el programa está en ejecución y nos da un error que no pensábamos pudiese pasar. Entonces tendríamos que ponernos a buscar el error, podría no ser fácil encontrarlo y todo eso. Entonces, cuando se efectúa un casting explícito hay que tener cuidado porque siempre tenemos que estar seguros que se pueda hacer. ¿Vale? O sea, que no dé un error luego a runtime. En este caso, por los ejemplos del casting explícito, he seteado una variable que había declarado antes, varLong, a 50. El valor es 50. Y entonces voy a hacer el primer casting explícito. Obviamente sin este trocito de código, sin este byte entre paréntesis, no me dejaría
porque lo intenté ya en este caso. Pues aquí había un int, pero aquí con el byte también no me dejaría. Entonces, sin este byte, entre paréntesis, no me dejaría hacerlo. Podemos probarlo y ve que me da un error de compilación, que no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pongo este byte y él me dice, vale, si quieres puedes hacerlo, pero tu responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener la responsabilidad que esto se pueda hacer y que no genere un error luego. Aquí tenemos un valor 50 y como sabemos el byte puede representar valores de menos 128 a 127. Entonces el 50 sí que se puede convertir de long a byte. Entonces en este caso tendríamos una variable de tipo byte que contiene el valor 50. En este caso sí que va a haber luego a la hora de ejecutar el programa si este cabe en este. Y como sabemos que el rango de representación del byte es lo bastante amplio para tener un 50, pues esto no va a dar error en runtime. Esto no dará error. Vamos a pasar a otro caso. Cuando intentamos poner un double en una variable de tipo entero, que sea int, que sea long, que sea short, lo que sea, una variable de tipo entero. Entonces aquí voy a setear una variable que es la variable que contiene un valor double y le pongo el valor 6,5. El valor 6,5 es representable por un int. Pero a la hora de convertirlo de double a int, ¿qué pasa? Que voy a perder esta parte de información, o sea, todo lo que está después de la coma. Lo que hace el programa es truncar a la parte entera. Y entonces, ¿qué pasa? Que podremos hacerlo y en algunos casos nos hace falta por algunas funciones. Por ejemplo, si queremos números enteros generados de forma aleatoria, este int, castarlo a int es una forma de hacerlo. Entonces, no siempre es malo perder esta parte de información, pero tiene que pasar cuando lo queremos nosotros. No, o sea, tenemos que saber cuándo pasa y cuándo nos hace falta la información o no. En este caso, como he dicho, vamos a setearle el 6,5 en la variable var double y al convertirlo en un entero se perdería la parte decimal y en varint la variable varint contendría el valor 6 sin decimales. Entonces, cuidado cuando vamos a convertir un decimal en un entero. Obviamente, si esto fuera muy, muy, muy grande y el rango de representación, o sea, el valor se pasaría del rango de representación de la variable, daría error luego a runtime. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el var byte. Aquí lo castamos a byte y aquí le ponemos un 650,5. Pues esto, por ejemplo, daría error luego a la hora de ejecutarlo. Cuando pasaría por esta instrucción, daría un error porque se pasa del rango de representación de un byte. Otros tipos de errores, pues al revés, cuando hacemos un casting de un tipo de entero a otro tipo de entero, que aquí lo permitía porque el valor de long tenía var long tenía como valor 50, aquí lo hemos cambiado a 325. Aquí, como antes, 325 es más grande de 127 y aquí entonces daría un error de ejecución a runtime. Entonces,
cada vez que tenemos que hacer un casting, queremos hacer un casting, hay que prestar atención en qué estamos haciendo y saber con seguridad, con precisión, qué tenemos y qué queremos obtener luego. Entonces, el casting no es prohibido, es una función que permite muchas cosas, pero tenemos que saberlo usar, porque es peligroso cuando se ejecuta luego el programa. Pasamos ahora a la segunda parte del vídeo, donde vamos a explicar cuáles son las operaciones básicas que se pueden hacer. Se pueden hacer operaciones aritméticas y operaciones booleanas o lógicas. Entre las operaciones aritméticas, las más comunes son la resta, la suma, la multiplicación, la división. Esos cuatro son las más básicas que tenemos. Como en matemática, podemos hacer una suma sumando dos valores. Por ejemplo, aquí hemos declarado tres variables, var1, var2 y var3 y var5, como integer, 2, 3 y 126. Y dos variables double, una variable var4 que contiene el valor 3.0, que podría ser un 3,1 o lo que sea, y una variable nula que es 0 en valor double. Pues siguiendo así, vamos a ver la suma. Vamos a hacer la suma entre la variable 1, que es 2, y una variable 2, que es 3. Entonces, ¿qué hace el compilador? Bueno, durante la ejecución, antes se ejecuta todo lo que está a la derecha del igual. Recordamos que esta es una instrucción de asignación porque aquí hay un igual y se cumple de derecha a izquierda. Y lo que hace es, efectivamente, es calcularse todo lo que está a la derecha y el resultado ponerlo en la variable resSuma. En este caso, en la variable resSuma le pondrá el valor 5, o sea, 2 más 3. Lo mismo vale con la resta. Vamos a hacer variable 1 menos variable 2, será 2 menos 3 menos 1 y la ponemos en la variable resta. Recordamos que los tipos de datos integer representan variables positivas y negativas. Entonces aquí no hace falta declarar otra variable de otro tipo. El resultado negativo será almacenado en resta. Entonces, lo que hace es restarle al primer valor el segundo valor. Atención, porque siempre hay que tener cuidado con los tipos de datos. Aquí hemos definido una variable de tipo integer, que es de 126, que puede ser convertida en un byte, porque el byte llega hasta el 127, entonces la conversión de var5 a byte no daría error. Y lo mismo vale por var2, que contiene el valor 3. La variable 2, que contiene el valor 3, podría ser convertida en un byte. Entonces lo que vamos a hacer es la suma de var5 y var2, y como aquí hay paréntesis, antes se resuelve esta operación y luego se hace la conversión. Entonces, ¿qué hace? Suma el 126 el 3 y llega a tener un valor de 129. Ahora, con el valor de 129 aquí dentro, lo intenta convertir a byte, pero se excede y daría un error luego a la hora de ponerlo en resSuma. Entonces, esto lo vamos a comentar de momento. Y entonces aquí tener cuidado que se pasa del rango de representación. Aquí más abajo tenemos la multiplicación. La multiplicación es como una multiplicación normal, o sea, el primer valor por el segundo valor y es conmutativa. Entonces el resultado de esta multiplicación se almacena en resmult y es de tipo entero en este caso.
Si hubiéramos otros tipos, por ejemplo, un double por un entero, el resultado sería de tipo double. Vamos a ver entonces la división. La división es un poco característica porque tenemos una división, una operación que podríamos llamar división entera y módulo de la división que va asociado a la división entera y una división genérica. La división entera es la división que se hace entre dos enteros. Entonces, cuando vamos a hacer una resta, una división entre dos variables enteras, el resultado que devuelve es de tipo entero y corresponde al entero más cercano inferior, el entero inferior más próximo. Por ejemplo, aquí tenemos un var2 que vale 3 y un var1 que vale 2. 3 entre 2 daría como resultado aquí 1, porque es la división exacta sería 1,5, pero como se queda con el entero inferior más próximo. Entonces, en este resdiv int se almacenaría el valor 1. Ahora, ¿qué es el módulo de una división? El módulo es el resto de la división entera. Entonces, si hemos dicho que var2 partido var1 daría como resultado 1, con el resto de 1. ¿Por qué? Porque si vamos a dividir 3 entre 2, nos da como resultado 1 con el resto de 1. Y eso es el módulo de la división entera. El módulo de la división es muy útil cuando tenemos que mirar si un número es divisor de otro o un número es múltiplo de otro. Por ejemplo, si queremos solo los números pares, si queremos averiguar si un número es par o no, pues podemos simplemente utilizar unas operaciones, unas expresiones que van a verificar si el módulo de la división entera entre un número y 2 es 0. Entonces, la división entera es una división entre variables que son todas enteras, pero ¿qué pasa cuando las variables no son todas enteras? Por ejemplo, en este caso, la variable 4. Aquí le he puesto el 2. La variable 4 partido de la variable 1. La variable 4 vale 3.0 y es de tipo double y va a ser dividida por el 2. Entonces, esto es un double dividido por un integer. Y es la división, el resultado de esta división va a ser de tipo double y se almacena en resdiv. Entonces, en resdiv se almacena el resultado exacto de la división, 1,5, que es de tipo double. Ahora, ¿qué pasa con el 0? Si vamos a dividir una variable entre 0, pues en las versiones anteriores, cuando intentábamos dividir una variable por 0, nos daba una excepción de que era imposible dividir por 0. Pues en estas nuevas versiones de Java nos permite de hacerlo y nos devuelve el valor infinity, que obviamente no es un valor utilizable si operamos, si lanzamos el programa. Aquí nos dice que hay que hay un error en la otra clase del casting. Vamos a resolverlo y luego aquí vamos a comentar estas dos líneas de código. Así nos quitará el error al guardarlo y una vez que volvamos a operaciones intentamos arrancar el programa, no nos da ningún error, no nos dice nada. Entonces, como vemos, nos devuelve el valor infinity, que pero no es utilizable. Pero por lo menos no da error. Aparte de eso, hay estas eran las operaciones aritméticas que se pueden hacer con los números.
Hay algunas operaciones que se pueden hacer con caracteres, pero esas las veremos más adelante cuando hablaremos de caracteres y string, porque es útil verlo todo junto. Y, y también hay operaciones que se pueden hacer con booleanos. Por ejemplo, comparaciones. Si una variable es mayor que otra, por ejemplo, en este caso el var2 vale 3 y el var1 vale 2. Entonces, nos estamos preguntando, ¿3 es mayor que 2? Pues el resultado es true, porque efectivamente 3 es mayor que 2. Entonces, en la variable res mayor, que es de tipo booleano, vamos a almacenar el valor true. Al revés, aquí le estamos preguntando 3, que es el contenido de la variable 2, ¿es menor que 2, que es el contenido de la variable 1? En este caso el resultado es false, porque 3 no es menor que 2. Entonces, aquí, en esta variable res menor, le vamos a almacenar el valor false. Luego hay comparaciones de igual. Obviamente esto vale como mayor o como mayor igual. Si queremos que sea comprobar que sea mayor igual, y esto es menor, pero podemos añadirle un menor igual. Si queremos verificar si es menor o igual que un número. Si queremos simplemente verificar que un número sea igual a otro, obviamente esto se puede hacer solo con datos primitivos, comparaciones con datos primitivos y generalmente se usa por numéricos. Tenemos que usar el doble igual y luego lo vamos a ver. El doble igual se usa para comparar que una variable sea igual a otra. Y esta expresión dará false porque 3 no es igual a 2. Y se almacena en esta variable de tipo booleano que se llama res igual. La última forma de comparación es si es distinto de otro, si una variable es distinta de otra. En este caso se usa el not igual. Luego vamos a ver cómo negar predicatos. Entonces, aquí nos estamos preguntando, variable 2 es distinta, o sea, not igual var1. En este caso el valor es true porque 3 es distinto de 2. Entonces, en estos casos hemos utilizado comparaciones. Luego hay algunas operaciones de conjunción lógica, que son la AND, la OR y la NOT. La OR y la NOT. Estas se utilizan como operaciones lógicas. ¿Y cómo funcionan? Dadas dos variables, b1 y b2, que pueden tener distintos valores, no hace falta que sean true y false o al revés, pueden ser cualquier tipo de valor booleano, y ya sabemos que los valores booleanos pueden ser solo true o false, y actúan de esta forma. Cuando nos preguntamos b1 en b2, esta es la operación de AND, decimos que dará verdad, o sea, true. Esta operación será true solo y exclusivamente cuando ambas, b1 y b2, sean true. Entonces, si b1 es false o b2 es false o ambos sean false, el resultado de esta será false. Al revés, la OR, cuando tenemos dos variables booleanas, b1 y b2, la operación de OR dará como resultado un false solo y exclusivamente cuando ambas sean false. O sea, cuando b1 es false y al mismo tiempo b2 sea false. Luego,
Todas estas operaciones lógicas las veremos más en el detalle cuando entremos en el tema cuando hablaremos del tema de condicionales y bucles, porque estas operaciones lógicas se usan muchísimo en la guarda y de los condicionales y de los bucles. Entonces, esto lo veremos más en el detalle más adelante, pero es bueno saber que existen y cómo operan. Y al final es la negación cuando yo tengo una variable booleana que puede ser true o false y le pongo una exclamación delante, esta variable se convierte en su opuesto. Entonces, si aquí hubiese un true, el resultado de not true sería false. Y al revés, si aquí hubiera un false, el resultado de not false sería true. Entonces, aquí almacenaríamos el resultado de esta negación. Negación de esa variable. Obviamente la negación se puede operar simplemente solo y exclusivamente sobre expresiones de tipo booleano. No podemos decir no podemos operar una negación sobre un entero, porque no habría sentido, no tendría sentido un not 1 o un not 50. Solo se usa con variables y expresiones booleanas. Aquí hay un pequeño recordatorio y hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención, porque tenemos la instrucción de asignación que se hace con un solo igual, con uno solo. Con uno solo estamos asignando el valor 3 a la variable asig. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos dos iguales? Dos iguales es una función de comparación. Estamos comparando el valor asig con el valor 3. Entonces esta expresión me daría como resultado true y lo estaríamos poniendo en la variable comp de comparación. Entonces, un solo igual significa estoy asignando algo a una variable. El doble igual significa estoy comparando lo de la izquierda con lo de la derecha. Vale. Es muy importante recordarlo esto, porque si en guarda le ponemos en cambio de dos iguales un solo igual, nos va a dar error y a generar error, excepciones y luego es muy difícil de encontrar porque es un detalle y es difícil de encontrar. Y al final sí que podemos construirnos las expresiones que nos hagan falta, que sean siempre más complejas y todo lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto una multiplicación que se suma a una resta y el todo está dividido entre una variable que es de tipo double y da como resultado un double. Pero las posibilidades son infinitas. Entonces, se pueden construir expresiones siempre más complejas y más estructuradas en cuanto nos hagan falta. Entonces aquí hemos hablado en este vídeo hemos hablado en una primera parte del casting, que es el casting implícito y explícito, y en una segunda parte de las operaciones básicas con los datos primitivos que tenemos. En el siguiente vídeo hablaremos de los condicionales y toda la parte decisoria, o sea, de cómo se toman las decisiones en un programa. Ejecutar un trozo de programa, una porción de programa, una porción de código u otra, dependiendo de una condición. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos al próximo vídeo.